Bueno, ¿Cuándo va a viajar el subsecretario? Sí, eso. Cuando usted mencionó que iba a viajar a Venezuela, pero también a Perú la semana pasada. ¿Hay fechas? No, ya creo que lo dije, las personas lo deben saber, las fronteras con otros países. La expulsión también es con otros países. Y si no hay relaciones y acuerdos con esos países, por lo tanto, es más difícil lograr resultados en materia de seguridad. En Bolivia hemos avanzado muy rápido, hemos tenido varias reuniones con el gobierno boliviano y hemos firmado acuerdos. Claramente en el caso de Venezuela tuvimos una primera reunión de carácter telemática. Ojalá lo dejen aterrizar, sí, pues. ¿Cómo? Ojalá lo dejen aterrizar. Sí, no se preocupe, van a dejar aterrizar. ¿Cuándo va? Hoy día termina el plazo de los 5 días, ¿no? Que tenía... Sí, primero separar dos elementos. Hasta ahora, toda la relación que se ha buscado establecer con Venezuela para reponer una relación, primero diplomática, hoy día tenemos embajador en Venezuela, no teníamos. Gamuri. Gamuri. Sí. Y en segundo lugar, restablecer una relación de trabajo, que no necesariamente es diplomática, en este caso trabajo en materia de seguridad y de expulsiones con lo que es nuestra contraparte en materia de interior y policial en Venezuela. Hasta ahora, debo decir que esa relación ha fluido de una manera bastante colaborativa. ¿Usted va a viajar? Mi intención es viajar antes del 15 de diciembre. Yo tuve una reunión y también las policías con nuestras contrapartes en Venezuela. A partir de esa reunión se les hizo llegar un documento para firmar un acuerdo, una propuesta. ¿Usted va a ir dentro de las 2 primeras semanas de diciembre? Sí. Antes del 15. El embajador Gamuri está a cargo de la coordinación. Y el gobierno venezolano está revisando un documento de propuesta en materia de acuerdo, tanto en materia de lucha contra narcotráfico y crimen organizado, como en materia migratoria, que nosotros le enviamos a través de nuestros canales al gobierno venezolano. Hay una parte de su respuesta que no me quedó clara, donde usted dice, bueno, en realidad la relación administrativa de las policías o una cosa así, ha fluido. Sí, yo asumo que si ha fluido, ustedes tienen toda la información de los venezolanos que han salido, toda la información de lo que ocurre en las cárceles, y pareciera que cuando uno habla con ciertos actores, eso no es tan así, que efectivamente el gobierno venezolano, que hoy día podríamos llamar una dictadura, maneja información que no comparte con el resto del continente y que hace muy difícil diseñar política pública. Entonces, ahí hay dos cosas que no me cuadran mucho. Sí, qué bueno me hace esa pregunta. No hemos firmado un acuerdo, hemos tenido reuniones que desde mi perspectiva van bien orientadas para que ese acuerdo se produzca. A propósito, lo menciona algo que para los chilenos debe ser de mucho interés, para el país debe ser de mucho interés. Si hay 200.000 personas que ingresaron de manera clandestina por la frontera, y Chile, están dentro del territorio chileno, y Chile no tiene su huella, no tiene su rostro, no tiene su nombre, no tiene cómo identificarlo, evidentemente ese es un problema de seguridad, porque no sabemos quiénes son. Muchos de ellos pueden no tener ningún antecedente, pero eventualmente existe el riesgo de que una persona que haya cometido delitos graves en Venezuela haya ingresado al país. Perdón, es que mi punto es el siguiente. Hemos tenido acá sentado a muchas personas que nos dicen que uno de los problemas es que efectivamente el gobierno venezolano practica el oscurantismo con los datos. Así que no entrega al resto de los países latinoamericanos datos claros que permitan saber cuánto, dónde, no sé, identificación de personas que han dejado las cárceles. Entonces, pareciera que, no sé si es así, por eso se lo pregunto. Pero es bien importante lo siguiente, José Antonio, que tú preguntas. Nosotros, junto con la Policía de Investigaciones, estamos llevando adelante un proceso de empadronamiento biométrico. O sea, estamos pidiendo a las personas que vayan a dejar sus huellas, su rostro, su nombre. Hay 120.000 personas que han ido a los cuarteles de la PDI. 90% de ellos venezolanos. O sea, esos 120.000 que no sabíamos quiénes eran, hoy día tenemos sus huellas, tenemos su rostro y tenemos un nombre. Esa base de datos que tiene el Servicio Nacional de Migraciones lo está compartiendo con la Policía de Investigaciones, con Carabineros, lo va a compartir con el Ministerio Público. Permite además hacer consultas a Interpol. Ok. Y permite a esas personas pedirle su certificado de antecedentes, cuestión que hoy día ellos pueden hacer, o sea, ellos vía online pueden solicitarle a su gobierno entregarle su certificado de antecedentes. Yo creo que ahí hay un avance muy importante en materia de que nosotros podamos constatar quiénes son esas personas. Sí. Secretario. Todavía queda un universo que no ha concurrido al empadronamiento biométrico y nosotros terminamos el empadronamiento biométrico el 31 de diciembre. Hay 200.000 personas que se inscribieron
hay 120.000 que han ido y nosotros esperamos que ojalá aquí al 31 de diciembre la cantidad de personas sea muy alta, por lo menos esperamos superar los 150.000 personas. Sí, ¿qué pasó con el avión que no despegó? Y aquí, máxima honestidad, ¿qué error se cometió? ¿Qué se hizo mal? ¿Alguien se apuró? ¿No se hizo el trámite cuando correspondía? ¿El famoso papel o el famoso documento que tenía que aprobar la DGAC, ¿verdad? Venezolana, para hacerlo fácil, llegó tarde? ¿Qué pasó? Oh, mira, cuando llega un avión a Chile o cuando llega un avión a Caracas, en Venezuela, hay una institución, en nuestro caso la Dirección General de Aeronáutica Civil, en el caso de los venezolanos el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, el que tiene que autorizar que ingrese al espacio aéreo y que aterrice. Lo que hay, a propósito de lo que tú planteas, Natacha, que hay 3 versiones, lo que hay, primero, es una negativa de esta Institución Nacional de Aeronáutica Civil venezolana para que el avión entre al espacio aéreo y aterrice. Las razones que argumenta son razones de carácter operativas, o sea, no había espacio, dificultades operativas que tenía en ese momento. No argumentan razones políticas, argumentan razones de carácter técnico y de hecho plantean de inmediato que por favor se reprograme la fecha del vuelo. Ahora, frente a ese hecho, ¿cuál fue la reacción nuestra? Primero, hacer gestiones diplomáticas, por supuesto, porque nos interesa no solo ese caso puntual, nos interesa tener un flujo regular hacia Venezuela en materia... Perdón, pero antes de... Porque este avión estaba listo para despegar. ¿Sí o no? Así es. Ya. Uno se imagina que si el avión está listo para despegar, la gestión diplomática, la exploración, si había chance operativa de recibirlo, se debería haber hecho antes. Todo eso se hace antes. ¿Y entonces? Todo eso se hace antes, Gonzalo. Lo que ocurre es que la Instituto Nacional de Aeronáutica Civil Venezuela, cuando tenía que entregar la autorización, dijo no puedo entregarle la autorización. Digo esto, permiten que aclare, porque he escuchado a muchas personas decir... Pero perdón, que ¿eso no da cuenta de una poca voluntad de Venezuela de recibir ese vuelo? Es que no lo quiero vincular a la voluntad porque la razón que entrega es operativa. ¿Ah? Y quiero también decir, no por polemizar, pero he escuchado muchas versiones de que antes esto se planificaba mucho, con muchos meses de anticipación y todas las gestiones se hacían. Bueno, con toda esa planificación, el año 2021 se expulsaron 240 personas y el año 2020 se expulsaron 202 y el año 2018 se expulsaron 300. O sea, con toda esa planificación, igual se expulsaba poquitito. Nosotros queremos expulsar más, esa es la voluntad. Y para eso... Primero, reponer una relación política diplomática con Venezuela es muy importante. Y segundo, esa relación política diplomática nos tiene que permitir tener más medios aéreos que puedan viajar a Venezuela. Subsecretario, sin más medios aéreos, todo esto se queda en voluntad, no se puede ejecutar. ¿Usted estará de acuerdo que tenemos bueno, me imagino que es como de perogrullo, pero tenemos un problema con la migración irregular y la ciudadanía en su mayoría espera que quienes entran de manera irregular sean expulsados o vuelvan a su lugar de origen? La propuesta constitucional, en su artículo 16, inciso 4, que se vota el 17 de diciembre, mandata constitucionalmente al Estado a expulsar a los inmigrantes irregulares en el menor tiempo posible. Constitucionalizar este tema, ¿le parece positivo a la luz del objetivo que usted persigue? Pero no me conteste ahora. Vamos a una pausa y estamos ya de vuelta. ¿Necesitas tener control de tu glucosa? Bueno, Freestyle Libre te ayuda a medir tu glucosa en cualquier momento o lugar. Solo debes escanear y listo. En la app verás los datos actualizados de la glucosa, tu historial y además tendencias. Un estudio en Chile reveló que las personas que usan el sensor se escanean 14,7 veces por día versus las mediciones tradicionales que realizan las personas. Lo más importante es que al usar Freestyle Libre mejoran el control de su diabetes. ¡Qué buen consejo! Yo había dejado plantear una pregunta que tiene que ver con lo que vamos a votar el 17 de diciembre, que precisamente habla en uno de sus primeros capítulos de inmigración y de control de frontera.
Y bueno, la propuesta constitucional en su artículo 16, inciso 4, mandata al Estado para expulsar a aquellas personas que hayan entrado de manera irregular, de acuerdo a derecho, hacia la excepción de quienes pidan asilo y otras formas, en el menor tiempo posible. Le entrega una herramienta al Estado desde el punto de vista constitucional para que concrete estas expulsiones, al menos desde el punto de vista constitucional. La Constitución del 80 no hacía referencia a temas migratorios en forma directa. Si tenemos un problema de migración irregular y hay una propuesta constitucional que se hace cargo de eso, me imagino que usted va a votar a favor. Sí, la pregunta que hace es muy interesante, José Antonio, no la última, la primera, porque la pregunta es ¿qué resuelve eso que está escrito en la propuesta constitucional? Porque le faltan facultades al Estado chileno. Yo te digo, cuando el gobierno asumió, había 22.000 resoluciones de expulsión. Del 2013 al 2022, ¿le faltaban facultades para expulsar? No. Había firmado 23.000 expulsiones entre el 2013 y el 2022. Se depuró. Habían fallecido, había gente que se había ido fuera de Chile, había gente que estaba en la cárcel, había gente que se llegó a 12.000. Entre, vuelvo, 2013 y 2022. Por lo tanto, ¿tiene facultad el Estado chileno para expulsar? Por supuesto que las tiene. Está radicada en el director del Servicio Nacional de Migraciones por ley y una facultad especial está radicada en el subsecretario del Interior. O sea, no es necesario constitucionalizarlo, dice usted. Una prerrogativa especial suya. Una prerrogativa especial del subsecretario que permite expulsar por razones de seguridad interior. ¿Por qué no lo usó antes? La usé cuando los ciudadanos colombianos agredieron a carabineros en la ciudad de Puerto Montt. ¿Y por qué no se ha usado más? Porque queremos perfeccionarla porque cuando la uso por seguridad interior del Estado, esa persona que yo estoy expulsando por razones de seguridad interior podría ir a la justicia. Y decir, quiero que el subsecretario demuestre que yo soy una amenaza para la seguridad interior del Estado. ¿Y se tiene que cumplir condena acá o en el país de origen? No, son dos cosas distintas. No. Es bien importante aclarar esto. Si hubiera, por ejemplo, lo que ocurre, un desorden público, y se agrede a guardias municipales, como ha ocurrido en algunos casos, o se agrede a carabineros, y son ciudadanos extranjeros que están en situación irregular, yo podría hacer uso de esta facultad, ¿cierto? Esa facultad está mediada por algunas limitaciones. Uno, que tengo que demostrar que tengo la razón, o sea, que fundadamente es una amenaza para las personas. Segundo, le da derecho a apelar ante la justicia, 10 días. Pero insisto, ¿usted cree que no es necesario constitucionalizar la expulsión de irregulares en el menor tiempo posible? ¿Cree que ese texto no es necesario? La facultad está primero radicada en la ley de migraciones, primera facultad, y se ejerce. O sea, teníamos 12.000 expulsiones, si es que las depuramos, durante el gobierno se han firmado, si mal no recuerdo, cerca de 7.000 expulsiones. Por lo tanto, la pregunta es, ¿el problema es la facultad? No, el problema es ejecutar las expulsiones. Y eso no lo resuelve el texto constitucional. Esto ya es un problema de carácter operativo y diplomático, no constitucional. Si nosotros tuviéramos un acuerdo con el gobierno venezolano y el gobierno venezolano nos dijera mañana, ¿sabe qué? Le voy a permitir ingresar vuelos de la Fuerza Aérea Chilena al espacio aéreo venezolano para que traiga ciudadanos venezolanos expulsados desde Chile a Caracas. ¿Podríamos expulsar más? Por supuesto que podríamos expulsar más. El problema es que hoy día no podemos enviar aviones de las Fuerzas Armadas chilenas al espacio aéreo venezolano. Subsecretario, ¿qué pasó si yo pudiera controlar la empresa Conviasa para expulsar también? O sea, quiero decir, tu pregunta, ¿es un problema constitucional? No. ¿Tiene facultades hoy día la autoridad para expulsar? Sí. Tercero, ¿dónde tiene el problema? En ejecutar las expulsiones. ¿La ha tenido solo este gobierno? No, la ha tenido este gobierno y también la tuvo el gobierno anterior. No habría que sincerar y tal vez ser menos ambicioso, no sé. Porque acá hay dos tipos de expulsiones, ¿no? Las personas que tienen problemas administrativos y las judiciales, que están irregulares, y las judiciales. ¿No deberíamos enfocarnos en una primera etapa exclusivamente a expulsar extranjeros irregulares, delincuentes? Porque tenemos una capacidad mínima, es difícil echar a la gente. Entonces, dedicarnos primero a echar a los delincuentes, ¿no? Como prioridad. Sí, aclarar la diferencia entre las dos para que las personas de la casa puedan entender. Las judiciales son personas que cometieron un delito, fueron juzgados en Chile, fueron sancionados, fueron enviados a la cárcel, normalmente han tenido penas superiores a 5 años y un día, y cuando terminan su condena, se les expulsa. Cuando termina su condena.
es distinto respecto a los que tienen penas de menos de 5 años. En el caso de penas de menos de 5 años, la ley permite que cumplan 2/3 de su pena y cuando llevan 2/3 de su pena se puede conmutar el último tercio por la expulsión. ¿Ya? Esas son expulsiones judiciales. Las expulsiones administrativas, la persona no cometió un delito. Así es. Ingresó de manera irregular. Sí. Y la autoridad chilena tiene facultad de expulsarla solo por haber Por eso ingresado de digo, manera... por el momento del problema delictual que enfrentamos, ¿cierto? ¿No deberíamos enfocarnos prioritariamente en las judiciales? Las judiciales siempre se expulsan. No hay judicial que no se expulse. Aquí está el jefe nacional de migración en la PDI, las judiciales siempre se expulsan, siempre. El problema de la expulsión está con las administrativas y tú haces una pregunta muy bien que no te puedo contestar de manera explícita aquí, pero que es muy simple. De aquellos que están solo en situación irregular, ¿cómo yo diferencio, ¿cierto?, aquel que constituye un riesgo para la seguridad del país de aquel no, para priorizar eventualmente la expulsión administrativa de los que son un perfil de riesgo? Hablando de ¿Podemos eso, hacerla? subsecretario. Sí, ¿te la puedo contar? No. Ya, diría el sí nomás. Solamente agarrando el tema de la salida administrativa y judiciales, ¿qué pasó con este avión? Sabemos que hubo un enredo ahí con declaraciones, pero 60 personas que no llegaron a Venezuela. ¿Qué pasa con esas personas? Porque sabemos que hay un grupo de la vía administrativa que según lo que se ha dicho es que tienen 5 días para poder concretar la expulsión o si no quedan en libertad. ¿Qué pasa con ese grupo? Ahí habían dos tipos de expulsiones, las judiciales, que vuelvo a decir, siempre se ejecutan, las personas están detenidas. Por lo tanto, no se van a ir a ninguna parte. No hay caso están presas. Si el vuelo sale esta semana bien, si sale la próxima semana... en la cárcel hasta Pero hoy día vence el plazo del otro grupo. En el otro grupo, la ley, y también aquí hay cosas que a veces no es tan simple comentarlas públicamente, porque a las personas se les va a buscar, se les va a detener para expulsarlas. Algunas de esas personas eventualmente estaban ya detenidas y otras personas eventualmente iban a ser detenidas para ser expulsadas. Las que estaban detenidas son expulsadas en vuelos comerciales. ¿Ya fueron expulsadas? Hay dos, creo que el plazo terminaba hoy día justamente, ¿sí? Y las que estaban detenidas son expulsadas en vuelos comerciales y de eso no hay duda. Eso ya pasó durante el fin de semana. Y si no ha pasado con alguna, va a pasar hoy día porque era el último día. Y las otras eran personas que no estaban detenidas, pero ya se sabía quiénes eran y dónde estaban. Se podían encontrar. Y por lo tanto se les iba a ir a buscar para detenerlas y expulsarlas. Preguntarle al prefecto Cristian Sáez, al general Matus, que bueno, son parte fundamental del trabajo de frontera. ¿Qué les pareció el megafonazo? ¿Se rieron del megáfono? ¿Le encuentran cierto sentido? ¿Creen que fue un acierto desde el punto de vista de la gestión? ¿O fue un problema comunicacional y todos entendimos algo que no era? Porque, a ver, si yo veo que las policías, tanto las investigaciones como Carabineros y ahora también los funcionarios del Ejército, se descrestan el lomo en la frontera, tratando de llevar adelante las políticas del Ejecutivo para intentar contener esta ola, manejarla, reducir, en fin. Y aparece una imagen que puede ser muy injusta, que a lo mejor uno se queda con unos segundos nomás. Pero lo que comentamos la semana pasada era un señor que decía, por favor, devuélvase, perdón. Se aparece muy ridículo todo. Eso es lo que la gente vio, y perdón que se los diga si les molesta, pero es lo que la gente vio y comentó en su casa. Entonces me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes respecto de esa imagen. Sí, nosotros como policía es importante poder hacer una diferenciación. El control migratorio, por ley, está a cargo de la Policía de Investigaciones de Chile. Eso significa que nosotros estamos en los pasos habilitados controlando el ingreso y salida de personas. Y lo que hacemos es verificar que quienes pueden entrar lo hagan, que tengan sus documentos al día y quienes no puedan entrar o salir no lo hagan. Eso es con respecto al control migratorio. Y lo otro es el control de fronteras, que está a cargo de Carabineros. Entonces, en ese sentido, Policía de Investigaciones de Chile tiene esa labor que se le otorga la ley de migraciones y la ley orgánica de la institución. Y respecto a todos los procesos que se hagan, yo creo que siempre son buenos, sin embargo, no nos corresponde comentar respecto a una situación puntual. Solamente destacar que la labor de Policía de Investigaciones de Chile es control migratorio en los pasos habilitados.
Bueno, tal como dice el prefecto inspector, aquí hay un tema bastante importante que hay que aclarar, que es el tema relacionado con los pasos no habilitados que están, entre comillas, bajo la tutela o bajo la supervisión, la fiscalización de Carabineros de Chile. En ese sentido, cualquier medida que se adopte, cualquier medida que se instaure y se implante es bienvenida. Nosotros tenemos que, aunque suene muy de perogrullo, tenemos que notificar a la persona de que está cometiendo un acto que en nuestro país es ilegal. E ingresar es ilegal. Entonces, nos podemos encontrar con el caso, oiga, yo no tenía idea que no podía entrar. Entonces, independiente de lo que mediáticamente se pueda pensar del megáfono, es una medida que también permite, entre comillas, decirle a la persona, oiga, usted fue notificada. Y es imposible que usted, o poco probable que usted no lo haya escuchado. ¿Que es perfectible? Evidentemente que es perfectible. Evidentemente que nosotros tenemos que complementar algún tipo de información que permita a la autoridad tomar otro tipo de medidas, pero todo es perfectible, todo es analizado. Oye, ahí uno valora sí, al subsecretario, porque sabe que bueno que usted como que no se enoje cuando uno le hace estas preguntas, porque la verdad es que ahí yo entiendo que hay diferentes estilos, ¿no es cierto? La ministra Toá, yo creo que ha estado en un momento complicado, ha sido... Hoy en día también está en el foco y en el centro de las críticas. Y esto no pasa por pedir la renuncia de alguien, o no, que por supuesto que la oposición lo va a hacer y claro, está en su derecho de hacerlo, ni quién es más duro, quién es más laxo, pero en general uno tiene la sensación de que con políticos divididos el crimen organizado, los delincuentes se aprovechan. Es un poco la sensación que queda. A propósito, se le pregunto también de su política de estar conversando ya con los ex subsecretarios Gali, no me acuerdo qué más era. Uvilla, claro. Y a propósito, yo creo de ser una semana muy complicada para la ministra Toá en términos de lo que pasó con los deportistas cubanos, lo que pasó con la explicación del avión, el megáfono, en fin, otras situaciones que se han sumado ahí. Se lo pregunto también por su estilo. Le insisto, no pasa por ser más laxo, más duro, más severo, sino que cuando uno ve como diferentes opiniones o desaciertos comunicacionales, parece que es un poquito más tierra fértil para la delincuencia. Sí, mira, primero yo creo que el gobierno está muy consciente, muy consciente, de que un gobierno no puede permitir a los ciudadanos vivir con miedo. O sea, una democracia no se sostiene así. No se sostiene ni en este gobierno ni en el que venga. Tampoco se sostiene una comunidad que no siente que sus instituciones son capaces de controlar el delito para proteger sus vidas. La señora que nos escucha seguramente está todo el día preocupada porque temprano salió su hijo y tiene que volver en la tarde y está seguramente con el temor que le pase algo y le exige al Estado que garantice la seguridad de su hijo, y eso es completamente legítimo. Lo digo a propósito de la pregunta que tú me haces en torno a la ministra Toá, porque estamos muy conscientes de la prioridad que esto tiene para salvaguardar la democracia. Este no es un problema de este gobierno. Si este gobierno lo logra resolver o logra avanzar en resolverlo, también es una solución para el gobierno que viene. Y estamos muy conscientes de que esto, por lo tanto, debe ser una política de Estado, y la política de Estado se construye conversando y acordando con todos, no solo con los que piensan igual. Esa conversación a veces es más dura, otras veces es más asequible, pero nosotros tenemos instrucción del presidente de la República y somos un equipo de trabajo. Lo que pasa es que en esa misma línea mucho se ha dicho de que efectivamente el problema migratorio empezó, o parte del comienzo fue el Cucutazo, que luego no se hizo lo que se debería haber hecho, hubo, digamos, disputas legislativas, el presidente cuando fue diputado votó en contra o a favor o llevó al TC cierta ley, bueno, no voy a entrar ahí, pero el punto es que la defensa política, es decir, bueno, esto no comenzó este año ni el año pasado, y efectivamente quienes estaban a cargo de la orgánica de migración no hicieron lo que tenían que hacer. Incluso el propio Chadwick, por otras razones vinculadas al estallido social, fue acusado constitucionalmente. Entonces uno piensa, si hubo cierto sector del gobierno que en su momento quiso dejar a Chadwick fuera de la función pública por haber participado incluso en violaciones de derechos humanos durante el estallido, o sea, así de grave. Ahora lo quieren convocar a que los asesore, o sea, si efectivamente la figura de la administración Piñera fue tan nociva para la migración, ¿cómo van a contar con esas mismas personas como asesores? ¿Cómo voy a llamar al gafiter que me dejó pésimo la casa que me la venga a arreglar? No hace sentido, no sé. Sí, voy a contestar tu pregunta, pero no me quiero olvidar de contestar lo del megáfono. Ya, ok. Porque debo decirte que el control en la frontera lo hace un funcionario de Carabineros
lo hacen 2 funcionarios de las Fuerzas Armadas en la frontera, donde hay menos 8 grados en la noche y donde pueden haber 30 grados en el día. Y lo que fue a inaugurar la ministra fue un puesto de observación fronterizo. Y quiero hacer la distinción porque ese funcionario de Carabineros y los 2 funcionarios armados estaban en un container que no tenía baño, que no tenía climatización, que no tenía ninguna zona segura, donde se calefaccionaban haciendo fuego en el exterior con palos de madera, donde no había conexión satelital, o sea, no tenían comunicación con nadie, si eran atacados no tenían cómo comunicarse. Esa era la condición en que el Estado chileno tenía a Carabineros y a las Fuerzas Armadas haciendo de lo que todos hablamos, el control de la frontera. Entonces, ¿qué es lo que se inaugura? Se inaugura un puesto de mando, con un puesto de mando climatizado, con una zona segura, o sea, una zona antibala, con conexión satelital, con cámaras térmicas, con monitores que podríamos tal vez conectarnos hoy día y ver lo que está pasando en la frontera, con 3 puestos de observación fronteriza avanzados. Entre toda la tecnología que hay ahí, efectivamente, ese puesto de observación fronterizo tiene un megáfono, ¿ah? Que es completamente distinto a lo que se mostró. Lo que se mostró es más bien un arma no letal, que la empresa quiso mostrar su uso. Se usa en muchos lugares del mundo porque el daño que produce en términos auditivos obliga a las personas a detenerse. Pero fue una exposición en el marco de lo que esa empresa estaba mostrando en una feria. Ya, la secuencia fue injusta, dice usted. Es totalmente injusta porque hoy día en Colchane lo que hay, y basta ir a hablar con las personas que habitaban ese lugar. A mí me correspondió ir a mirarlo. Y les pregunté cómo se calefacciona y me mostraron cómo se calefaccionaba. Entonces, el salto en términos de dignidad, de habitabilidad para nuestros funcionarios, de tecnología para cuidar de manera más eficaz la frontera, con cámaras técnicas que pueden mirar un camión o pueden encontrar en la noche un camión a más de 10 kilómetros de distancia, es un cambio completamente sustancial. Entonces, yo entiendo la confusión que se produce. Es que se comunica mal, pues. Bueno, por eso digo, entiendo la confusión. Ahora, el tema de las comunicaciones no depende del subsecretario del Interior. Está bien, pero vamos a invitar a otra gente, digamos, pero la verdad es que es súper importante. No me estoy quejando de la confusión. Lo que me estoy quejando, ni siquiera quejando, es que una vez que existe una confusión y uno la aclara y entrega la información necesaria y muestra la evidencia de que eso no es así, bueno, la confusión se acaba. Cuando a pesar de que tú muestras que eso fue una confusión, que lo que se instaló ahí fue otra cosa, que hay un cambio sustancial, la polémica sigue, entonces yo digo, estamos perdiendo el tiempo. ¿Ah? Pero tiene razón, apaguemos el megáfono, dejémoslo ahí en la frontera. ¿Sabe lo que yo le quería preguntar respecto a la frontera? Yo soy testigo de lo que usted ha dicho. De verdad que las condiciones para quienes resguardan nuestra frontera eran ordinarias. Eso es suave, no sé. Para ser caballo. Y es verdad que se ha hecho una mejora. Pero a mí lo que me preocupa, o con la imagen que yo me quedé cuando fui a Colchane, es que se hace un tremendo esfuerzo por estar en la línea fronteriza, en el paso habilitado donde están ustedes, en la línea de frontera, que es inmensa. Se nos van a meter por alguna parte. Por el lado. Pero son pocas las rutas que nos llevan a las ciudades. Y por donde se nos metan van a tener que ocupar esas rutas. Así es. Yo no vi un resguardo 24/7 en esas conexiones. Y me llamó la atención también la inmensa cantidad de vehículos de transporte trucho. Y bien poca fiscalización. Entonces, podemos poner un dragón en la frontera, un megáfono gigantesco, pero creo que también deberíamos hincarle el diente a esas conexiones. Al menos yo me quedé con esa impresión. ¿Cómo lo hacemos ahí? Mira, en el norte se desplegó la infraestructura crítica que permitió la colaboración de funcionarios de las Fuerzas Armadas con Carabineros. Y tú tienes toda la razón. ¿Dónde se hacen los controles? No es que se hagan solo en la frontera. Justamente lo que ocurre es que las personas que ingresan normalmente son parte de un tráfico ilícito de inmigrantes. Por lo tanto, cruzan la frontera, a veces hay un vehículo esperándolo, lo suben al vehículo y lo trasladan a una ciudad. Como agencia de turismo, básicamente. Por lo tanto, el control de las rutas es crítico para esto. Y justamente el despliegue de las Fuerzas Armadas lo que hace, uno de los puntos centrales, es el control de las rutas críticas. Ahora, eso es lo que ha permitido, en el caso de Colchane, tener un efecto. Si ustedes escucharon al alcalde de Colchane estos días, al alcalde García, él dice, bueno, en Colchane ya no ocurre lo que ocurría
hace un año. O sea, hay menos flujo de migrantes porque hay un control que tiene que ver no solo con la frontera, sino con las rutas que impide el tráfico ilícito de migrantes de manera impune. Hoy día eso se controla y eso ha generado una disuasión respecto al tráfico ilícito de migrantes. Eso tiene efecto en otros lugares de la frontera, debo decirlo, ¿verdad? Pero contarte eso, y lo segundo contarte que a propósito de la experiencia del puesto de observación fronterizo, nosotros tenemos un proyecto con Carabineros para que la tecnología cubra toda la frontera norte. O sea, para que yo pudiera eventualmente hacer algo que no tengo hoy día, que es encender esto y mirar qué es lo que está ocurriendo en la frontera norte. ¿Y cuándo va a estar eso? Eso hoy día no ocurre en Colchane porque pusimos este puesto de observación fronterizo, pero no ocurre en toda la frontera. Por tanto, el acuerdo con Carabineros es generar una muralla digital que cubre el 100% de la frontera, para el cual destinamos a Carabineros este año 2023 2.800 millones, el próximo año creo que 7.000 millones, y el año siguiente 7.000 millones más. Cuando termine el gobierno, las 3 regiones del norte van a tener un control digital de la frontera norte. ¿Cuándo le cortan el teléfono a los presos? Antes que se nos vaya el tiempo, ¿cuándo le cortan el teléfono a los presos en las cárceles? Muy buena pregunta. Está adjudicada la licitación para el bloqueo de telefonía celular en los recintos penitenciarios. Todo está lento, ¿ah? Bueno, pero en el debate por ahí. Yo me voy a jubilar y todavía van a tener 5G. Pero miremos el lado positivo. Este es un debate que lleva años. En marzo, es verdad. En marzo, los 3 primeros recintos penitenciarios en Chile deberían tener bloqueo de telefonía celular. Esto ya se adjudicó la licitación. Los 3 primeros recintos penitenciarios bloqueados deberían estar bloqueados en marzo. Y posteriormente la licitación permite llegar a 14 recintos penitenciarios con bloqueo de telefonía celular. Bien, pues cerramos el panel, muy interesante. Muchas gracias por venir. También al general jefe metropolitano, el general Matus. Y Camus. Ah, mire, me pusieron mal aquí. Camus. Sí. Y también al jefe de Migración y Extranjería, don Cristian Sáez. Ah, Está correcto. Vuelvan. Muchas gracias por venir. Te agradecemos. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Que estén muy bien. Buenos días. Vamos a la pausa y estamos de vuelta. Si eres de los que ama la Navidad, las luces, el arbolito y el vejito pascuero, tengo el panorama perfecto para ti. Mall Plaza te invita al evento de encendido de su árbol navideño de 25 metros. Un show animado por Karen Paola, lleno de magia, música y muchas sorpresas pensadas para toda la familia. Te esperamos gratis este 2 de diciembre en Mall Plaza Oeste, desde las 19:30 horas. Esta Navidad pongamos la magia al centro. Mall Plaza, nuestro centro eres tú.